Hola a todos, alumnos, padres, madres y demás curiosos. Bienvenidos al Fred Nobel. Bueno, en el vídeo de hoy, como podéis ver por la pizarra, vamos a dar una clase de historia. Y es que, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué precisamente el día 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador? No solo en España, sino también en muchos otros países. Seguramente no soy el único que ha aprovechado esta fecha para hacer una escapada, ya que suele pillar con fin de semana de por medio y es un puente genial para disfrutar o simplemente para relajarte y no hacer nada. Pero en realidad lo que esconde esta fecha es un hecho histórico muy importante que nos afecta hasta hoy en día, porque es un poco raro que en el Día del Trabajador la mayoría de la gente no trabaje, ¿verdad? Y se les dé el día libre. Pero bueno, todo esto tiene una explicación, así que si quieres conocer la historia, quédate a ver este vídeo. Por cierto, sé que este vídeo ha tardado un poquito más en salir, podéis echarle la culpa al guión, que ha sido bastante difícil de escribir por mi parte. O bueno, podemos echarle también la culpa a Brandon Sanderson, que me llegó su libro hace poquito y, en fin, me ha encantado. He estado leyendo como un auténtico enfermo. De hecho, me ha gustado tanto que ya me he comprado el segundo y estoy deseando empezar a leerlo. Quizá algún día puedo haceros una review sobre Brandon Sanderson y estos libros que me estoy leyendo ahora, que me están encantando. Y por cierto, os recuerdo que tengo otro vídeo donde hago recomendaciones de libros y hablo sobre cómo fomentar la lectura. Pero bueno, me dejo ya de excusas, así que dentro, intro. Bueno chicos, pues lo que comúnmente conocemos como el Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo, conmemora el movimiento obrero internacional. Y aunque digo internacional, hay que resaltar algunas excepciones que son llamativas, como en el caso de Canadá, Australia o Estados Unidos, que en su lugar celebran The Labor Day, que es el primer domingo de todos los meses de septiembre. Y resalto esto que es curioso, ya que precisamente el movimiento obrero tuvo lugar en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Chicago. Y algunos os preguntaréis que por qué Estados Unidos no celebra el 1 de mayo si el movimiento obrero tuvo lugar precisamente allí. Bueno, la razón es bien sencilla. Estados Unidos es un país declarado abiertamente capitalista. Y las ideas que promovían el movimiento obrero en aquella época eran de clara influencia comunista y anarquista. Que por cierto, si todavía no entiendes muy bien los conceptos de comunismo y capitalismo, puedes irte a ver el vídeo sobre la Guerra Fría que tengo, donde hablo del contexto social y político en la ciudad de Berlín y cómo inició todo este conflicto. Pero toda esta historia del movimiento obrero tiene origen en la ciudad de Chicago en el año 1886, a finales del siglo XIX. En esta época la revolución industrial estaba en gran auge en el continente norteamericano y la mayoría de la población, antiguamente dedicada a todos los trabajos rurales, se estaba mudando a las grandes ciudades en busca de un empleo en las fábricas. Chicago era la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y había muchísimos trabajadores que llegaban allí para buscarse la vida. Sin embargo, las condiciones de vida no eran precisamente buenas. Y es de este sentimiento de inconformismo de donde nace el movimiento obrero, ya que busca la obtención de unos derechos laborales mejores que incluso a día de hoy todavía disfrutamos. Sus ideas van muy ligadas al manifiesto comunista que escribió el filósofo Karl Marx, gran influyente de esta época. Defendían que los trabajadores son mucho más importantes que los dueños de las fábricas, ya que sin ellos no saldría el trabajo adelante. De este modo, y para protestar y reivindicar unas mejores condiciones laborales y sociales, lo que hacen el 1 de mayo de 1886 es declararse en huelga. Más de 200.000 trabajadores en la ciudad de Chicago abandonaron las fábricas para protestar. ¿Pero por qué hicieron esto? Bien, vamos a ver las causas. Bien, pues podemos decir claramente que los trabajadores de aquella época tenían bastantes causas para protestar y ponerse en huelga. En primer lugar, la jornada laboral era tremendamente abusiva, ya que partía desde las 12 o 14 horas como mínimo al día hasta incluso un máximo de 18 horas al día, salvo en casos de necesidad, donde el empresario se guardaba la carta de poder tener a sus trabajadores explotados durante aún más tiempo. Y la única penalización que se podía aplicar a un empresario que abusaba de sus trabajadores eran multas de $25, algo ridículo. Además, el salario era muy bajo, lo cual no permitía a la mayoría de familias vivir una vida digna, por no hablar
de que también existía una gran sobreexplotación infantil, ya que los niños también eran enviados a las fábricas para trabajar desde los 6 años, así como las mujeres. Y por supuesto, tanto niños como mujeres cobraban aún menos salario. El nivel de vida era muy bajo y miserable, y es que la mayoría de población se hacinaba en lo que llamaban barrios obreros. Se instalaban siempre cerca de las fábricas, de los lugares de trabajo. El espacio era muy poco para muchísimos trabajadores y las condiciones higiénicas de las zonas normalmente eran lamentables. Con estas condiciones no era de extrañar que los trabajadores finalmente decidieran ponerse en huelga, ya que si ellos dejaban de trabajar, la producción de las fábricas se pararía, y de esta forma podían forzar la situación para que los empresarios se parasen a pensar en el valor de los trabajadores y por lo menos tuvieran la oportunidad de intentar mejorar sus condiciones. Y lo que buscaban a través de estas huelgas era, sobre todo, la premisa más clara: reducción de jornada laboral a tan solo 8 horas. ¿Os suena de algo, verdad? Efectivamente, tu jornada completa de 8 horas actual en el siglo XXI, en 2020, se la tenemos que agradecer a ese grupo de comunistas, a esos mártires de Chicago que lucharon por los derechos laborales a finales del siglo XIX y principios del XX. Y es que la premisa estaba muy clara: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio general de las personas. Porque pensar en cómo sería el nivel cultural de la sociedad actual si en vez de 8 horas de trabajo tuviéramos 14 o 16, tendríamos muchísimo menos tiempo para formarnos en el colegio, para estudiar, para culturizarnos en general. Por lo tanto, la consecución de la jornada laboral de 8 horas fue súper importante para el desarrollo de la sociedad, no solo ya a nivel laboral, sino también a nivel intelectual y cultural. Por supuesto, el gobierno y los grandes empresarios de la época estaban duramente en contra de este movimiento, tachando a los trabajadores de vagos, irrespetuosos o poco patrióticos. La tensión poco a poco fue en aumento y durante los días siguientes al 1 de mayo se produjeron aún más manifestaciones que provocaban altercados numerosos entre esquiroles y huelguistas. Estos altercados eran fuertemente reprimidos por la policía, tanto así que el día 3 dispararon contra la muchedumbre para intentar disuadir a los huelguistas, provocando 6 muertos y decenas de heridos. Fue tras este trágico suceso cuando Adolf Fischer, uno de los principales miembros de los mártires de Chicago que posteriormente sería juzgado, acudió al periódico donde trabajaba como periodista para redactar un artículo que posteriormente se utilizaría como una de las mayores pruebas en contra de estos anarquistas o comunistas. Sin embargo, esta publicación tuvo un efecto alentador en los huelguistas y el movimiento obrero subió en popularidad, extendiéndose no solo en Chicago, sino también en otras ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo. Y os leo literalmente lo que fueron las publicaciones de Adolf Fischer en su periódico. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Esta proclamación terminaba con una convocatoria para el 4 de mayo, donde en la plaza de Haymarket de Chicago se produjo un hecho terrible. Y es que durante la celebración del acto de protesta, un artefacto explosivo detonó enfrente de la policía, causando un muerto y varios heridos, lo cual provocó que a continuación los policías abriesen fuego, dejando un número desconocido de fallecidos y heridos. A partir de ese día se declaró el estado de sitio y el toque de queda en la ciudad de Chicago, persiguiendo a los huelguistas y a todo aquel que estuviera relacionado con el movimiento obrero. Hubo numerosas detenciones, lo que acabó desembocando un tiempo después en el juicio donde se llevó a los 8 hombres denominados como los mártires de Chicago. Uno de ellos se suicidó en su celda antes de ser juzgado, otros 3 fueron encarcelados y los 4 últimos, tras ser juzgados, fueron ahorcados. Este juicio fue reconocido muchos años después como ilegítimo y malintencionado, y se recuerdan aún las palabras de George Engel, uno de los miembros principales de los mártires de Chicago y a su vez
padre del comunismo junto a Karl Marx, el cual dijo lo siguiente previamente a su ejecución: robáis al pueblo la vida, la libertad y el bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Y a su vez defendía el uso de la fuerza, ya que solo a través de ella se habían conseguido cambios sociales importantes considerables. Ningún derecho había sido un regalo del gobierno, siempre habían sido producto del levantamiento del pueblo. Y algunos ejemplos muy claros de a lo que se refería Engels son la Revolución Francesa, la abolición de la esclavitud o la independencia del continente americano. La lucha del movimiento obrero continuó y fue en el año 1889 en París cuando la Segunda Internacional proclamó el 1 de mayo como el Día del Trabajador, que para quien no sepa lo que era la Segunda Internacional no es más que una organización de partidos políticos socialistas y laboristas que promulgaban estas ideas. Que por cierto, también tenemos que agradecerle a la Segunda Internacional la proclamación del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin embargo, a España, como siempre, los cambios tardaron en llegar. Las primeras manifestaciones se produjeron a principios del siglo XX y al principio tenían un carácter ilegal y eran fuertemente reprimidas. Además, políticamente hablando, socialistas y anarquistas no colaboraban, tenían una gran división y diferencias entre ellos. Y hay que destacar la figura de Pablo Iglesias, este Pablo Iglesias, que fue el primer político de carácter republicano y socialista que llegó al poder legislativo en España. Este hombre fue fundador del Partido Socialista Obrero Español, o PSOE como lo conocemos actualmente, y también a su vez de UGT, que es uno de los sindicatos general de trabajadores en España más importantes. Por lo tanto, su papel en la política española de la época fue fundamental para desarrollar esas ideas del movimiento obrero que venían desde Estados Unidos. Pero no fue hasta la llegada de la República en 1931 cuando por fin el Día Internacional del Trabajador se legalizó en España. Sin embargo, ya sabéis lo que viene después de la República, ¿no? Golpe de Estado, guerra civil y la dictadura de Franco durante 40 años. El dictador volvió a suprimir el 1 de mayo como celebración del Día del Trabajador, ya que tenía un claro carácter marxista, sustituyéndolo por el 18 de julio, que conmemoraba el Día del Alzamiento Nacional. De este modo, no fue hasta la llegada de la actual Constitución en 1978 cuando por fin, y hasta hoy día, se legalizó el 1 de mayo oficialmente como el Día del Trabajador. Y desde entonces y hasta hoy en día lo que sigue buscando este movimiento y esta celebración del Día Festivo del Trabajador es la consecución de unas mejores condiciones dignas de los trabajadores. A día de hoy las preocupaciones ya no son la jornada laboral, que por suerte se mantuvo en 8 horas, sino que se buscan mejorías también, por ejemplo, en el aumento del salario mínimo, en el paro, que es el mayor problema de la sociedad actual, en los contratos temporales, que cada vez son más frecuentes y más precarios, sobre todo para la gente joven, así como también la lucha por aumentar la seguridad laboral y prevenir los accidentes laborales. Y a modo de conclusión, quiero destacar que todo esto que disfrutamos hoy en día no habría sido posible sin la lucha obrera iniciada en Chicago. Y de verdad creo que es muy importante reivindicar este día, y es que este año ha sido diferente, ya que debido al virus no ha habido eventos ni hemos podido echarnos a la calle para reivindicar este día. Y por esa razón quería hacer especialmente este vídeo, ya que debido a la crisis sanitaria mundial se nos viene encima otra crisis, pero de carácter económico muy gorda, y es que mucha gente se está viendo forzada a no poder trabajar, hay un montón de ERTEs, el paro va a aumentar considerablemente, y creo que ahora es más importante que nunca destacar y defender nuestros derechos laborales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por verme como siempre. Si te ha gustado el vídeo, suelta un like enorme, compártelo con tus amigos, con tus familiares y por favor, si aún no lo has hecho, dale al botón, no cuesta nada, de verdad, es gratuito, puedes suscribirte a este canal. Y como siempre, recordarte que también me puedes dejar un comentario sobre qué te gustaría que hiciese los próximos vídeos o si te ha quedado alguna duda. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao. Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, esbices. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo.